Hoy empezamos un nuevo módulo, el módulo 3, que está dedicado al análisis crítico de la experiencia. Si recordamos, al inicio hemos empezado más bien definiendo lo que vamos a entender por sistematización. Luego nos hemos dado un tiempo largo, prolongando plazos porque era necesario hacerlo, para la recuperación de la experiencia. Lo poco que he estado viendo es realmente muy importante, muy enriquecedor. Son aportes significativos para lo que vayamos a hacer para adelante. Yo diría que lo que han trabajado hasta ahora ya es un material que lo podemos exponer y compartir entre nosotros y con otras personas, y hay aportes muy importantes ahí. El paso que vamos a dar ahora va un poquito más allá de la descripción que hemos hecho o de la recuperación de la experiencia. Y vamos a hacer un análisis crítico de lo que hemos trabajado en la perspectiva de que o profundicemos nuevos proyectos o podamos compartirlos con otros colegas del país y otros países, o también podamos ofrecerlos al mundo como alternativas de políticas, de proyectos, de propuestas para trabajar por un mundo distinto en esta América Latina que lastimosamente nuevamente se nos está entrando en un proceso segmentador, individualizante, con aligeramiento de valores, y necesitamos hacer presencia en este contexto. Lo que vamos a trabajar en este módulo son 3 unidades de aprendizaje. En la primera, que no voy a profundizar mucho porque fue motivo de nuestro primerísimo encuentro, es definir la comunicación para el vivir bien, buen vivir. Es necesario que nos ubiquemos a estas alturas del trabajo en revisar qué es lo que realmente estamos haciendo, ¿no?, en función del vivir bien, buen vivir. Hecho esto, vamos a revisar lo que estamos haciendo, lo hecho, con una pregunta que en verdad no es mía, sino que se la planteó hace muchísimos años ya Óscar Jara, cuando planteó sus propuestas de sistematización. Y él decía, ¿por qué pasó lo que pasó? Y entonces creía necesario darse respuesta a esta pregunta de por qué pasó lo que pasó, planteándonos preguntas y respuestas nosotros mismos, haciendo una evaluación crítica de lo que estamos haciendo, para luego pasar a un ejercicio que suena difícil, pero que en realidad es sencillito, sobre la teorización de la práctica que estamos realizando. Entonces, estas 3 unidades de aprendizaje, la comunicación para el buen vivir, por qué pasó lo que pasó, y teorizar desde la práctica, es lo que comprende este tercer módulo que vamos a revisar hoy. Naturalmente que todo este material va a estar puesto en el sitio correspondiente para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento y estudiar con calma. Yo voy a hacer nada más voy a exponer aspectos muy indicativos de orientación de lo que contiene cada módulo. Vamos adelante, por favor, Serafín. Aquí un cuadrito que lastimosamente no se copió todo, pero que tiene que ver con un elemento ineludible en toda comunicación que quiere ser una propuesta innovadora de comunicación para el buen vivir, o de comunicación educativa, o de comunicación para el desarrollo, o de educomunicación. Es la participación en comunicación. En el cuadrito de arriba hay una casilla vacía al lado de participación trascendente. Debería decir participación aparente, ahí donde Serafín está poniendo un puntito rojo, ahí para que ustedes, por favor, en su momento y en sus posibilidades, llenen participación aparente. Lo que quiero mostrar acá es que no toda comunicación es participativa. Y no toda comunicación participativa es igual, hay diferencias, ¿sí? Entonces vamos a ver
lo que es participación aparente sin profundizar y lo que es participación trascendente mostrando un poquito más. En la generalidad de los textos se suele dividir entre participación aparente y participación genuina, participación auténtica y otros conceptos que polarizan las visiones. Yo opté por hablar de participación trascendente, inspirándome en Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire entiende la trascendencia como la construcción de un futuro con libertades, ¿no? Con un futuro hechos con personas con derechos y para los derechos. Entonces creo que más que pretender que lo que se hace es la verdadera y gran comunicación participativa, es reconocer que estamos haciendo una comunicación que tiene una trascendencia histórica, que tiene un sentido histórico importante. La comunicación aparente está dedicada al difusionismo en realidad, ¿no? El difusionismo y la búsqueda de la persuasión. Y para eso desarrolla un tipo de comunicación de pseudo-participación a través de la empatía. Los que de ustedes han estudiado comunicación y se acuerdan de Aristóteles, el hablante, mensaje, oyente, estamos hablando de eso. Aristóteles siempre decía que era importante el conocimiento de la psicología del otro para que lo que hablemos tenga sintonía, tenga empatía con lo que ellos están esperando o con lo que ellos están pensando. El difusionismo, como sabemos, se basa en este recurso y a esta capacidad de la empatía le han llamado participación. O un poquito más adelante, lo que llamamos participación parcial a través de la retroalimentación o el famoso feedback, ¿no? Que en realidad es una forma de control de lo que emitimos en la manera como los otros están percibiendo o recibiendo. A eso también, a la encuesta, a la búsqueda de opinión, le suelen llamar retroalimentación. ¿Por qué decimos que esto es participación aparente? Porque es una propuesta de comunicación donde el elemento básico, el elemento más importante, es la emisión. Es el mundo de la emisión o el mensaje, ¿no? Pero el emisor, el sujeto, la ciudadanía, no dejan de ser más bien objetos de la comunicación, no son los protagonistas, no son los personajes importantes, ¿no? Yo tengo mis fuertes resistencias, como muchos otros latinoamericanos, ¿no? Que hemos trabajado en la escuela crítica y en la comunicación popular, a entender esto por participación. Sin embargo, actualmente, la mayor parte de las experiencias llevadas especialmente por el marketing le están llamando participación, comunicación participativa a esto, ¿no? Y cada vez es creciente su influencia en la política, en la comunicación política, por supuesto en la organizacional empresarial, y está incursionando incluso en la comunicación para el desarrollo. Tenemos que tener cuidado y por eso también sistematizar bien lo nuestro, las formas de participación, la manera como entendemos la presencia de la ciudadanía en nuestros proyectos. Siempre en el campo de la comunicación aparente, ahí pongo una categoría a la que llamo autocomunicación y que está referida en realidad a la comunicación virtual, ¿no? Las redes sociales, la web, internet, el WhatsApp y esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, esta capacidad tan importante de comunicarnos. En realidad es una casi participación, no es una participación total. Y esto tiene que ver tal vez más que las posibilidades que nos puedan dar los medios virtuales, la manera como se está utilizando estos medios. Bueno, todos lo sabemos que de momento hay un uso hasta degradante de los medios virtuales de la comunicación, a través de los memes, a través de los anónimos que ponen cualquier tipo de mensaje, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hacer mucho en función de reivindicar, de revitalizar y de poner al servicio de la educación, del evangelio, de proyectos de justicia,
estos medios. Hay mucho que hacer ahí, entre tanto, es un medio mal utilizado que está generando casi participación. Sin embargo, lo que no podemos negar, incluso hacia nuestros propios proyectos, hacia adelante, es que cuando uno accede, sea por internet, por computadora, o sea por el teléfono, a estos sistemas de comunicación, en realidad ya no somos solo oyentes, ¿no es cierto? Ya no somos solamente receptores, sino que nos hacemos también productores y emisores de mensajes y de discurso. Esta es la gran diferencia. Estos medios hacen del sujeto, hacen del ciudadano un emisor, un productor de mensajes y ya no solamente un receptor, aunque también lo es. Tenemos que analizar más las bondades de este medio. Yo, de momento, lo pondría en el plano de los desafíos. Y quiero expresarlo especialmente en este espacio de SIGNIS, porque las organizaciones católicas de comunicación de América Latina y de acá se contagió al mundo, fueron las primeras en asumir el desafío de lo que se llamó en su momento el Plan DENI. El Plan DENI era un proyecto de lectura crítica, primero en el cine y luego se amplió a la televisión y audiovisuales, en un tiempo en el que se decía que el cine era alienante y que la televisión era también deshumanizante. Entonces, los medios católicos asumimos el desafío de ponernos en el lado del receptor y generamos procesos de lectura crítica tan ricos que desmistifican los medios y nos apropiamos de ellos también con un sentido educativo. Hay muchas experiencias muy ricas de esto y sería realmente muy conveniente que SIGNIS pueda en nuestra página web, mi estimado Serafín, mi querida Sonia, poner el trabajo que hizo el amigo Pablo Ramos, que es un estudio muy rico sobre esta experiencia. Algo así tenemos que hacer con los medios virtuales, con la comunicación virtual. Tenemos que darle un sentido educativo y de proyección evangelizadora. Paso rapidito a lo que llamé la participación trascendente. En la participación trascendente hay dos paradigmas en realidad. El del diálogo, que lo hemos trabajado siempre a partir de los grandes aportes de nuestros pioneros, ¿no? Luis Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Juan Díaz Bordenave y otros latinoamericanos tan notables que nos pusieron en el mundo de la comunicación horizontal, la comunicación participativa. Y ellos nos dijeron que hay tres elementos que hacen al diálogo y a la comunicación participativa: el acceso, el diálogo y la participación. Es decir, que todo el mundo tenga acceso no solamente a escuchar, a recibir mensajes, sino también a emitirlos. Y aquí la radio popular en América Latina cobra una gran energía, y más recientemente las experiencias de cine, de arte, que muchos de ustedes también están desarrollando. El diálogo, por supuesto, la comunicación horizontal, de respeto mutuo, de comprensión y diálogo en función de algo adelante, más trascendente, y naturalmente la participación, ¿no? De manera tal que los pueblos, las ciudadanías con las que trabajamos, no sean solamente receptores de los mensajes, sino que visibilicen su vida, se representen, debatan, cuestionen y propongan también. Al lado de esto, pongo la convivencia. Y la convivencia en realidad es un elemento que viene de este paradigma, esta cosmovisión del vivir bien, buen vivir, basado fundamentalmente en la necesidad de la construcción de una sociedad comunitaria que se comprenda, que se entienda, que se colabore, que sea solidaria a través de la convivencia, ¿no? Si nosotros sumáramos a lo que hemos aprendido siempre en la comunicación popular, acceso, diálogo, participación, más convivencia, estaríamos dando una respuesta más integral, completa en este tiempo y también en los avances que tienen las teorías de la comunicación hasta ahorita.
Hemos llamado esto participación diaspórica por una sola razón. Diáspora en realidad es exilio, es migración, ¿no? Ejemplos de diáspora, los judíos, los pueblos afrodescendientes, pero el término ha cambiado, ¿no? Entendemos ahora por diáspora más bien el irnos sin habernos ido. En el Ecuador hay un término bien simpático que se lo atribuyen a Guayasamín, a este gran pintor, que dice, me fui a volver, ¿no? Es decir, me fui pero no me fui, se me quedé. Y creemos que esta es la experiencia de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Los migrantes, por distintas razones, dejan su terruño, pero no se fueron, siguen estando con el corazón, con el alma en sus lugares. Y esto pasa no solo con la migración, sino con otros muchos procesos en los que los pueblos nos estamos encontrando, construyendo, reconstruyendo, de múltiples, de muchísimas maneras. Vivimos una diáspora en otro sentido, ¿no? Entonces, la comunicación para el buen vivir la vamos a ubicar en este marco de la participación trascendente que recoge lo más rico de la comunidad y que entra a trabajar el tema de la convivencia. Ayúdame, por favor, con la siguiente lámina, Sera. Aquí un resumen de lo que es la comunicación para el buen vivir. Ya no entro en el buen vivir como tal, lo hemos visto en nuestra primera comunicación, tiene un texto amplio, completo sobre el tema. Estamos presentando ahora un resumen, además de esto. Pero sí quisiera incidir un poquito más en la comunicación para el buen vivir. ¿Acaso el buen vivir en general lo vamos a entender como la vida comunitaria en convivencia para la plenitud y la armonía? ¿Sí? Vida comunitaria en convivencia para una vida en plenitud y en armonía. Que en otras palabras quiere decir una vida justa, una vida digna para todos y para todas. En ese marco, ¿cómo hacemos comunicación para el buen vivir? Y es tan sencillo como hablar como habla la gente. Eso es comunicación para el buen vivir. Hablar como habla la gente. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. He puesto ahí algunas expresiones en idiomas. Jaquén Parlañas en Aymara, y yo saqué en realidad el concepto de ahí. La semana anterior, cuando trabajamos con los hermanos de Paraguay, ellos me enseñaron que ñaño genduna en guaraní es también hablar como habla la gente, y tecobeñe es también otra expresión en otra lengua que habla de lo mismo, y sin duda que cuando vamos a distintos pueblos indígenas vamos a encontrar también con un concepto la misma expresión, lo mismo que para nuestros pueblos es la comunicación, es hablar para entenderse, es vivir para entenderse, ¿no? Y para esto, la comunicación para el buen vivir va a tener como su primer principio el escuchar para hablar. No nos olvidemos, escuchar para hablar. Escuchamos y a partir de esto generamos la comunicación. A diferencia de la participación aparente, donde el elemento principal es el emisor, o sea, no escucha, simplemente emite y busca que los receptores se sintonicen de la mejor manera con lo que están diciendo. Nosotros, para la comunicación popular, educativa, para el desarrollo, para el buen vivir, vamos a empezar siempre a escuchar. Y lo que dice nuestros pueblos es que hay que saber escuchar. No es solamente poner el micrófono, no es solamente abrir los oídos. Saber escuchar con los 5 sentidos quiere decir entender, recoger, respetar a la ciudadanía con la que estamos trabajando, en sus expresiones, en sus visiones, en sus sueños, en sus esperanzas. Los tenemos que saber escuchar. Y sabiéndolos escuchar, vamos a hablar con ellos.
Yo sé que lo que estoy diciendo ustedes lo están haciendo, pero no puedo dejar de decirlo nuevamente para que no nos olvidemos. Esa es la condición básica, el primer principio para hacer comunicación para el buen vivir. Y también, sin lugar a dudas, es el primer principio para evangelizar. Luego, un segundo principio dice refrendar las palabras con los actos. Uy, yo quisiera que los políticos aprendieran esto, porque se citan una cosa y hacen otra. ¿Sabes? Siempre todos ahí nos hablan de un mundo hermoso, bueno, pero acaban haciendo corrupción, acaban haciendo las mismas cosas de todos los gobiernos. Y naturalmente la ciudadanía está cansada de esto. Nuestros proyectos tienen que ser por eso una prueba práctica de que estamos construyendo otra cultura. Una cultura de la comprensión, de la equidad, de la justicia, del buen vivir, de la capacidad de compartir, de la capacidad de poder vivir en armonía. O sea, cotidianamente, día a día en nuestras prácticas y en algunos momentos de manera más importante todavía. Y yo sé que también lo están haciendo. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Lima, vi el inicio de lo que ahora es de UNO, este proyecto tan importante, y esa experiencia que salía a los pueblos jóvenes, a trabajar con jóvenes que de repente no tenían ninguna esperanza, y a través del arte, del baile, empezaron a nuclearse, no solo nuclearse, entenderse, trabajar propuestas distintas de la manera como han crecido ahora, y casi podrían sería una política de Estado. Eso es saber refrendar las palabras con los actos, es construir con la gente, desde la gente, ¿no? Nuevas maneras de entendernos en el mundo. Y finalmente anotamos como un tercer principio, el saber de lo que se habla. La comunicación para el buen vivir no puede hablar por hablar, no puede caer en esto que nos están haciendo caer las nuevas tecnologías pues, de la comunicación. A veces cuando whatsappeamos, no pensamos lo que estamos diciendo. Simplemente lanzamos sin mucha reflexión nuestra respuesta o lanzamos una primicia o un meme y qué sé yo. Es decir, nos estamos olvidando de que la palabra que tiene sentido es aquella que se medita, aquella que sabemos que construye y no destruye, que tiene una manera de plantearse y que tiene un momento para planteárselos también. Porque la palabra que nosotros trabajamos por cualquiera de los medios es una palabra que tiene que ayudarnos no solamente a entretenernos, sino a pensar el mundo, a trabajar respuestas para este mundo. Y lo que es bien importante, la última casillita que ustedes ven a la derecha, para que sigamos soñando, para que sigamos alimentando utopías. ¿Bien? De manera resumida, vamos a entender la comunicación para el buen vivir de esta manera. En el documento que ustedes van a encontrar en el sitio web, esto por supuesto está expuesto de manera más amplia. Lo que yo quiero pedirles, en base a esta primera reflexión, es que ustedes hagan un ejercicio que lo hicimos en Paraguay y resultó bien y es muy facilito de hacerlo. ¿Por qué la experiencia que ustedes están desarrollando la consideran una experiencia para el buen vivir? Y más concretamente, ¿por qué es una experiencia de comunicación para el buen vivir? De repente, no todos estos elementos están presentes en lo que están haciendo, de repente solamente algunos de ellos o uno de ellos, y tal vez más de los que hemos expuesto acá. Lo que sí quisiera pedirles es que no traten de encasillar lo que hacen en este esquema que les estoy mostrando, sino al revés. O sea, lo importante del buen vivir es trabajar por una vida solidaria, una vida en convivencia, para la armonía y para la plenitud. Y la plenitud
es que todos vivamos sin grandes lujos, pero sí que todo alcance para todos, ¿no? Con lo mínimo de una buena salud, una buena educación, que no pasemos hambre, qué sé yo. Entonces, lean el documento y ayúdennos a responder estas preguntas. ¿Por qué nuestra experiencia es una experiencia que podemos considerarla de comunicación para el vivir bien, buen vivir? El módulo, como les decía, tiene además otros elementos. Yo debo pasar a explicárselos, debo darles las pautas para el trabajo que deben desarrollar, por favor. Si me ayudas con la siguiente lámina, estimado Serafín. Lo voy a pasar, les pido leer con atención en el texto, pero es una forma de relación un poco más horizontal de convivencia entre todos y todas. Pasemos, por favor, Serafín. Aquí, ustedes se van a encontrar que la segunda unidad temática de este módulo es ¿por qué pasó lo que pasó? Y el primer ejercicio debe responder algunas preguntas que nos hagan explicar el proyecto que estamos desarrollando, la práctica, la experiencia que estamos desarrollando. Ya no solo describirlo, sino explicarlo un poquito, analizarla. Seguramente mucho de lo que deben responder ya respondieron al momento de la recuperación de la experiencia. Denle una miradita y ustedes responderán a este tipo de preguntas. Ahí pongo algunas categorías y algunas preguntas clave que son solo ejemplos. Son muchas preguntas, pueden ser muchas menos, pero prefiero poner varias para que ustedes puedan seleccionar de ahí. Normalmente, un buen ejercicio de sistematización al que no nos vamos a obligar ahora es que ustedes mismos se planteen las preguntas y le den respuesta a esas preguntas. Y si lo hicieran así, lo que está anotado acá podrían ser ejemplos o preguntas inspiradoras para lo que ustedes quisieran plantearse y responder. Lo importante es que nos hagamos preguntas sobre el origen de nuestra experiencia. Este tema lo hemos trabajado ya mucho, con hitos y todo en lo que ustedes ya han desarrollado. Y de repente simplemente tienen que copiar lo que ya han trabajado, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones principales que llevaron a darle vida al proyecto? O las razones para que surja el proyecto. Si ya lo tienen respondido, pues simplemente copiamos su respuesta acá. Pero si creen que algo más de lo que han escrito nos han contado ya, pudieran profundizar, lo hacemos también. Algunas otras preguntas sobre el desarrollo de su práctica, de su experiencia, ¿no? Hay, a modo de ejemplos, también algunas preguntas: ¿en qué medida fueron cumplidos los propósitos iniciales del proyecto? Decimos, ¿qué factores incidieron en esto? ¿La metodología fue la adecuada? ¿Qué ajustes se hicieron al proyecto? Y preguntas así sobre la manera como se desarrolló, para pasar a otras preguntas sobre los resultados de la experiencia, ¿no? En este momento ya no necesitamos solo conocer lo lindo que trabajaron, sino más para ustedes. Tal vez esto hay que ver la manera de compartirlo hacia afuera, pero va a ser muy útil para ustedes que se pregunten sobre los resultados que están consiguiendo o que ya consiguieron. ¿Qué cosas de las realizadas no volverían a hacer o tendrían cuidado en considerarlas en un nuevo proyecto? ¿Los resultados coinciden con los propósitos iniciales? ¿Qué cosas del proyecto tienen que reajustarse? ¿Cuáles han sido las principales dificultades y cuáles los logros más significativos, ¿no? Entonces, estamos evaluando un poquito los resultados que hemos logrado. Y ponemos además proyecciones, lecciones que sacamos de nuestra experiencia y algunos elementos también más personales de ustedes, las vivencias que en su vida han logrado con las experiencias, ¿no? Más allá de los resultados de una institución, hay hechos que a uno le marcan la vida en las experiencias, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, que para mí, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, fue una escuela de vida,
porque más allá de todo lo que hacíamos, personalmente a mí, me permitió conocer América Latina por dentro, desde los batalles, la frontera haitiana-dominicana, qué sé yo, pescadores en Chimbote, es decir, me permitió conocer América Latina desde una perspectiva distinta que marcó definitivamente mi vida y mi compromiso con el trabajo que realizo. Yo estoy seguro que también ustedes en un nivel más íntimo reciben ese tipo de lecciones, de alimentaciones de vida en sus propias vivencias. Entonces, miren, nada más de modo indicativo les muestro esto acá para pedirles por favor que hagan este esfuerzo, hagan este ejercicio y van a ver ustedes que al momento de culminarlo van a sentir enriquecido su proyecto y su participación en él. Estoy siendo antipedagógico, pero como este es un evento en el que debo mostrarles elementos del módulo, voy a pasar rápidamente, por favor, a la siguiente lámina, Serafín. Ahí es nada más... No, perdón, esta es una lámina que tiene también, a modo de ejemplo, donde dice aspectos, algunas preguntas que podrían hacer a los participantes de sus proyectos si es que no lo han hecho ya al momento de la recuperación de la experiencia. Pero es importante conocer también la vivencia, la percepción, la opinión de las personas con las que hemos estado trabajando. No interesa la cantidad de entrevistas que hagamos, sino la calidad. Hay sistematizaciones en las que con una experiencia, 3 o hasta 5, uno tiene recogida la opinión del conjunto de participantes, así sean estos 10.000, ¿no? No nos interesan las estadísticas, sino la representatividad de lo que las personas que entrevistemos puedan decir. Y entrevistarlos con preguntas así sencillas como estas. ¿Cuáles fueron las expectativas que ellos tenían al iniciarse el proyecto? ¿En qué medida consideran que fueron satisfechas estas expectativas? ¿Y qué perciben ellos de lo que aprendieron y de lo que recibieron como aportes en su vida con la experiencia? De manera general, ¿qué piensan de la experiencia? ¿No? Dirán, ¿sirve, no sirve, es buena, es mala? Hay que volver a hacerla, qué sé yo. ¿Y qué demandas y propuestas nos haría? Si ya lo tuvieran, no repitan este ejercicio. Pero si no, verán ustedes por el tipo de preguntas que estamos planteando, que son elementos que van a ayudar en la posibilidad de que ustedes profundicen su experiencia o se lancen a una nueva aventura de una nueva práctica. Vamos a tener la opinión y la propuesta ciudadana recogida también aquí. Serafín, pasamos por favor. Este esquema lo pueden ustedes expresar de otra manera. Es un FODA, ¿sí? Un FODA, o sea, un cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bajo el esquema que pudieran hacer, es importante que lo trabajemos, que señalemos cuáles son los principales logros que hemos conseguido, que equivale a fortalezas. ¿Y cuáles son las principales dificultades que hemos vivido, nuestras debilidades? Es importante que las señalemos. Pongo aspectos que están separados por el origen de la experiencia, el desarrollo de la práctica, resultados, proyecciones, vivencia. No le hagan caso. Si ustedes quieren entrar a este detalle así, y pueden hacerlo, háganlo. Si no, de manera general. ¿Cuáles son los principales logros y cuáles las principales dificultades que hemos vivido en la experiencia que estamos sistematizando? Y vamos al contexto. ¿Qué facilitadores u oportunidades nos ha dado el contexto en el que hemos trabajado? ¿O qué obstaculizadores o amenazas nos ha presentado este contexto? Es importante tomar en cuenta el contexto, es sumamente importante. Porque a veces las cosas no dependen de nosotros solos. A veces es una política estatal, es una política municipal, es un financiamiento
que facilita o impide que hagamos algo. Es el entorno. Yo imagino que a mis amigos de la radio Latacunga, la posibilidad de la erupción del volcán les ha tenido que hacer cambiar programación en su actividad cotidiana. Eso no está previsto, eso no depende de ellos. Es ver si el volcán erupciona o no. Y creo que está calmadito ahora, felizmente, ¿no? Pero hay momentos así del contexto que influyen o no. O en Signis, si tuviera más presupuesto, sin duda que haría maravillas. Pero es una amenaza que su presupuesto definitivamente es limitado y tiene que hacer lo mejor que puede hacer con un pequeño presupuesto. Y lo está haciendo bien, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vean ustedes en su contexto qué elementos de las políticas del Estado, de los municipios, de las gobernaciones, les afectan, o de la situación de salud, de la educación donde están, o la situación de pobreza que no es controlada por nosotros, cómo influye en lo que estamos desarrollando, ¿no? Lo pueden desarrollar en este esquema o en otro, o por separado, factores internos de externos, de contexto, como ustedes prefieran. Pero lo importante de acá es que hagamos un balance, una evaluación de nuestra experiencia. Yo he puesto ahí este mismo esquema en el documento que lo van a recibir, pero con muchísimo gusto puedo enviarles algunos ejemplos de experiencias ya trabajadas con este modelito, de manera tal que les inspire de mejor manera. Seguimos, por favor, Serafín, y creo que con esto vamos a terminar. ¿Sí? ¿Correcto? Yo decía que nuestra tercera unidad temática de este módulo es la teorización de la experiencia. No es que vamos a escribir teorías, simplemente vamos a tomar distancia de nuestra práctica para definirla, no solamente describiéndola, sino analizándola y explicándola. Para esto les propongo 3 preguntitas. La primera, siempre pensando en lo que están ustedes trabajando, no en otra cosa, en la experiencia que tienen. ¿Cuál es la concepción de comunicación que han manejado y que ha guiado su práctica? No importa si no tienen por escrita su concepción de la comunicación. Muchas veces está internalizada en la persona, sobreentendida. Escribámosla ahora. ¿Cuál es la idea, la concepción de comunicación que ha guiado el trabajo que ustedes han realizado? Y algunos dirán que hemos hecho una comunicación educativa. Otros nos dirán que hemos hecho una comunicación popular, ¿no? Defínanla un poquito más, nada muy largo, ojalá no más de una paginita para explicar esto. Si ustedes quieren ir más allá y el proyecto lo exige así, que han acudido autores, distintas visiones, quieren hablar de las mediaciones, háganlo. O sea, quien le pone al límite a lo que vamos a escribir acá es nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia. En las experiencias que yo desarrollo, por ejemplo, no puedo dejar de lado el pensamiento que tenemos acumulado en la comunicología latinoamericana y siempre me baso en autores y qué sé yo. Lo que no impide que tenga el mismo valor una experiencia que no leyó nada, pero que sí tuvo su propia idea de lo que es hacer comunicación. ¿Sí? En Paraguay, por ejemplo, un compañero me decía, para nosotros comunicación es entendernos. Eso es lo que hemos querido hacer con la comunicación, entendernos y construir juntos siempre de mejor manera nuestra comunidad. Y punto. ¿Sí? Entonces, es la propia experiencia que nos va a decir esta concepción. Ya hemos visto en el primer ejercicio cómo se expresa el vivir bien, buen vivir en la experiencia que estás autosistematizando. Pueden copiar esto, pueden recuperar lo que ya tienen y si se animan a profundizarlo un poquito más, fantástico, ¿sí? Porque nuestra experiencia es una experiencia del buen vivir. Y finalmente, anotemos de la experiencia que hemos desarrollado, qué aportes conceptuales y metodológicos, ¿no?, podemos recuperar como una comunicación
para el vivir bien, buen vivir. O sea, ¿cuáles son nuestros aportes? ¿Los hayamos buscado o no? ¿Qué aportes conceptuales y metodológicos tenemos? Y pueden ser de conceptos tan fuertes, por ejemplo, lo que yo propongo como un elemento conceptual la comunicación para el buen vivir, lo recuperé de experiencias y pude teorizar un poquito. Pero muchos aportes metodológicos existen en nuestras experiencias. Vuelvo al Paraguay porque es una experiencia reciente, cuando el compañero nos mostraba como el mejor aporte que tuvieron de su experiencia de comunicación para el buen vivir, nada relacionado con el mensaje, intercambio de mensajes, producción de mensajes, sino lo relacionado con la práctica. Para él, el principal aporte de su experiencia es que se habían dotado de un sistema de salud en su comunidad, naturalmente con la comunicación. En la comunicación para el buen vivir, la comunicación no es solamente la interacción, el intercambio de mensajes, la comunicación es también la práctica social, ¿no? Es la realización diaria de la conquista de reivindicaciones con la gente. La comunicación llega hasta allá. Muy bien, esto es lo que yo quería compartirles. Les pido disculpas por haber abarcado tantos y tan dispersos temas, pero no tengo otra alternativa que esta para introducir el módulo y ofrecerles que cuando ustedes requieran alguna aclaración, alguna profundización, tanto Serafín, Sonia y yo estamos siempre a su disposición. Pasaríamos tal vez ahora, Serafín, algunas preguntas, observaciones que tuvieran los compañeros. Gracias a David por la información, por todas estas explicaciones. Nos quedan así como un montón de horizontes abiertos, muchos conceptos, muchas cosas interesantes que destacaría esto de que la comunicación es eso que se va construyendo en el día a día. Me gustó mucho esa frase. He estado haciendo una especie de tuiteo, pero más bien desde el WhatsApp. Y entonces sí es importante que nos mantengamos comunicados. Esto de que la comunicación es entendernos, esa creo que es una frase muy importante, muy necesaria que todos la tengamos claras. Quisiera simplemente, mientras los amigos que están presentes, que ahorita sí tenemos de todos lados, creo que solamente nos falta alguien de Brasil, que eso no hemos logrado. Hay alguien que quería comunicarse, pero por algún motivo no se logró, pero tenemos de ahí participantes de todos lados. Este análisis crítico de las experiencias, la necesidad de estar claros en lo que es la participación aparente y lo que es la participación trascendente. Ahí como que hay que ponerle mucha cabeza. El de hablar como la gente se convierte en una necesidad de entender la comunicación en el día a día. Para los queridos amigos, entonces, mientras yo voy haciendo estos punteos, que se animen a hacer las preguntas, abrimos los micrófonos y también está abierta la posibilidad de que puedan hacerlo por el chat que se encuentra en el lado derecho de sus pantallas. Si quisiera, por favor, a ver, voy abriendo los micrófonos por si acaso de todos que están los que tienen conexión. Sí quisiera comentarles que está ya disponible, en este momento ya está disponible la unidad primera de este módulo tercero, que en orden sería la unidad número 5. En el transcurso de la mañana estarán listas ya la unidad 6, que completarían todo el módulo 3, con todos los espacios ya disponibles desde la plataforma. Bueno, ahí. Abrimos micrófonos. Alguien que quiera comunicarse, levanta la mano y desde aquí le damos el pase. Alguien que se anime. Mientras se siguen animando, recordarles también que con Adalid hay siempre la posibilidad de encontrarnos los días lunes a esta misma hora para poder compartir preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias sobre cómo se va desarrollando el trabajo, cómo se va desarrollando el proceso de sistematización.
Veamos, alguien que se anime. Sí, quería hacer una pregunta. Buenos días a todos, gracias. Cuando recién hablábamos de aportes conceptuales y metodológicos, no me quedó muy claro cómo los reconocemos. ¿Sería como desde qué fuentes abrevamos, desde dónde tomamos esa teorización o esas metodologías? ¿O qué es lo que generamos nosotros? Listo, es desde dónde? Desde Argentina. Bienvenida, Adalid. Inconfundible, inconfundible la amiga argentina. Y allá está también nuestro gran amigo Carlos Ferraro, el presidente Signis, a quien mando un abrazo solidario. El ejercicio es desde nuestra experiencia, ¿sí? Nuestra práctica. ¿Qué aportes hace al mundo de la comunicación? Ya sea con conceptos que enriquecen, que complementan lo que ya existe, si es que lo hubiéramos hecho, ciertamente, o con aportes metodológicos desde nuestras propias prácticas, ¿no? ¿Qué estamos contribuyendo? ¿Qué cosa podemos sacar de lo que estamos trabajando? No sé si me dejó entender ahora María, pero el sentido no es agarrar un texto y tratar de comparar con lo que hacemos, sino al revés. Es nuestra experiencia, aún sin textos, sin documentos, ¿qué cosa aporta? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Leonardo desde Radio Cámara de Perú. Una consulta. Adalid, buenos días. No sé si es posible que nos pudieras dar un ejemplo sobre esta pregunta. ¿Cuál es la concepción de comunicación que se ha manejado y que ha guiado la práctica? Me quedan dudas. Sí, un saludo muy grande a Leonardo, por favor. Lo he estado leyendo mucho en sus propuestas de comunicación indígena. Perdón, Adalid, es Rita, ¿sí? Que trabaja con Leonardo en Radio Cámara, pero se conecta desde la cuenta de Leonardo, pero es Rita. Sí, también. La voz también lo dice, pero ella presentó como Leonardo, no importa. Lo importante es que Radio Cámara hace una propuesta muy rica sobre la narrativa, ¿no? Le da un valor muy grande a la capacidad de expresarse que tienen nuestros pueblos. Y eso es importantísimo en una región amazónica como donde ellos están metidos. Eso, Rita, eso es un aporte a la comunicación. Y si ustedes definieran un poquito más, ¿por qué trabajan la narrativa como un elemento central de su experiencia? Eso es ya una concepción de la comunicación, ¿sí? No les estoy pidiendo que agarren la definición clásica de comunicación popular, de comunicación indígena, sino la manera como ustedes están entendiendo la comunicación. ¿Qué es hacer comunicación para ustedes? Ese es el desafío. Ok, muchísimas gracias, Adalid. Muy bien, Rita. Perfecto. Hay más, ánimo, preguntas. Sí, ya saben que si no tiene tal vez la posibilidad del micrófono, pueden hacer estas preguntas por el chat que se encuentra en el lado derecho. Saludos de Carlos Ferraro también y un agradecimiento. Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que se anime? No sé si tal vez desde Colombia, Lisette o Noemí, tal vez, alguna cosa. Ahí hay una pregunta, Adalid, del lado derecho. ¿Cómo optimizar, mejorar una comunicación para el buen vivir, donde la confianza parece ser algo central, en un contexto de creciente posverdad, fake news, simulacro, desierto de lo real, que está permeabilizando nuestras organizaciones y vida cotidiana, limitada al accionar sobre la realidad, etcétera? Esta es pregunta de Adrián Bacaro de Cine Mundo Chico en Argentina. Sí, Adrián, ese es un tema
que se lo está debatiendo mucho, ¿no? Ha incursionado en los modos de hacer política en nuestros países y ya lastimosamente también en la vida cotidiana, sobre todo por la manera, como yo decía, que estamos manejando las redes sociales especialmente, ¿no? Donde sin pensar, sin meditar en el discurso, en el mensaje, se lanzan cosas, mentiras, ¿no? O medias verdades, que se hacen, que se las toma como reales y cuando ya se las aclara, ya se hizo el daño. Los fake news, ¿no? O la posverdad. Una manera, estimado Adrián, en la posibilidad que tengamos, es denunciar esto. Es denunciar. No podemos quedarnos callados frente a esta utilización, a esta manera de hacer comunicación que definitivamente daña las maneras colectivas de vivir, daña las personalidades, ¿no? Daña incluso las personalidades, las intimidades de las personas. Ya en el pasado nosotros combatíamos sin censura las acusaciones sin fundamento. Y los códigos periodísticos lo permitían, la autorregulación periodística trabajaba mucho en esto, pero nos hemos dejado estar. Y una cosa que antes era una excepción mala, ahora se ha convertido casi ya en una manera de hacer la comunicación en nuestros tiempos. Denunciémoslo. Segundo, no hagamos lo mismo nunca. Por eso la importancia, la necesidad de una comunicación con sentido, argumentada, ¿no? Saber lo que estamos hablando y practicar esto, estamos haciéndolo así. En los espacios donde estamos o en los espacios donde podamos influir. En nuestros espacios deberíamos combatirlo de frente. Y en los espacios más amplios de sociedad, ojalá podamos también hacer presencia. Porque si no son ustedes, no sé quién más podría denunciar en sus países estos métodos de la posverdad. Creo que nadie más lo está haciendo, por lo menos por lo que yo veo. Tenemos que advertir sobre este riesgo, este peligro, no solo para la comunicación, sino para la vida en solidaridad, una vida creíble, esperanzadora en nuestros países. Ejemplos hay múltiples de posverdad y los tenemos que combatir definitivamente. Adalid, no sé si un poco para complementar la necesidad de que en la comunicación tiene que estar caminando de la mano con el respeto, no sé, con la ética, con el trabajo, no solamente en la comunicación, sino en el vivir diario, lo que tú decías hace un rato, el tema de la coherencia entre las palabras y las acciones. No, por supuesto, y te agradezco mucho esa intervención, Serafín. En el fondo es eso, ¿no? Es recuperar la ética en la comunicación. Y como sabemos nosotros también en la tarea evangelizadora que nos corresponde, la ética es siempre un elemento central y en toda comunicación que se jacte de ser humanizadora y digna. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Creo que mientras se van animando, recojo esta última necesidad de denunciar todo aquello que implique irse contra la verdad y combatir, como dice Adalid, cada una de las acciones que están en contra de las personas. Entonces, qué necesario, qué importante es, primero esto, no repetir las cosas que hacen los medios, tal vez por la búsqueda de esas primicias y por la búsqueda de todas estas situaciones. Ahí tenemos otra participación más de Eduardo Guerrero desde Radio Latacunga. Para esta tarea, dice Eduardo, debemos hacer un inventario de actores que puedan ayudarnos y que podamos escoger los mejores. Quizás no todos, pero entiendo que hay que sumar también contactos y relaciones. Entiendo que va por ahí la propuesta o la pregunta o el comentario de Eduardo Guerrero de Radio Latacunga. Sí, como no, yo estoy entendiéndolo a partir del ejercicio que debemos hacer, la práctica sobre las entrevistas. Mi estimadísimo Eduardo, muy pocas
¿no? Radio Latacunga, con los años de experiencia que tiene, yo podría decir que tiene ya no solamente sujetos individuales trabajando con la radio, sino sujetos colectivos, no solamente comunidades, sino toda una región, ¿no? Entonces, elige 3 personas a las que entrevistas. Puede ser una representativa de comunidades, otra representativa de líderes, de jóvenes. Tú ve con qué públicos, con qué sujetos están trabajando. Como decía, no interesa tanto la cantidad de las entrevistas, sino la calidad de ellas, ¿no? Que sean representativas. A mí me gustaría mucho, por la importancia que tiene Radio Latacunga en la región, que alguna autoridad pueda ser entrevistada, ya sea para que hable bien o mal de la radio, pero que nos dé su opinión sobre Radio Latacunga como un actor social y político en la región donde está. Y aprovecho para también comentar lo que dice Pepo a propósito del trabajo de nuestro querido Mario Kaplún, quien efectivamente fue uno de los más críticos respecto al feedback o la retroalimentación. Eso mismo es, mi querido Pepe, no podemos decir que hacemos comunicación participativa a través del control que hacemos de lo que emitimos, preguntarle a la gente qué opina de lo que hice, qué te pareció mi programa. No es eso, o sea, la real participación, nos decía el mismo Mario Kaplún con su propuesta del EMIREC, todos somos emisores y receptores, EMIREC, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosas son importantes para la gente? ¿Qué propuestas tiene para la sociedad? Es decir, a partir de ellos, y eso cuestiona fuertemente la retroalimentación. Listo. Les comentábamos al inicio, ahí tenemos otro comentario de Lisette. Dice Lisette, me surge el interés de poder escuchar los programas de radio que hacen en sus emisoras y qué contenidos trabajan. Esto enriquecería nuestro quehacer de comunicadores y enlazar el buen vivir ya en nuestra ética y práctica. A ver, Adalid, bueno, no arranco, perdón. El tema es que en el sitio web donde ya tenemos algunas cosas montadas, tenemos la posibilidad de que ya ingresar a los sitios web de los diferentes participantes. Entonces, como que sería un poquito, ya les vamos a pasar la dirección de que ustedes se den una vueltita por los distintos sitios que ya están habilitados y ahí van entrando e ingresando. Pero eso no quita que los distintos participantes puedan seguirnos mandando sus enlaces, sus programas, lo que nos quieran mostrar. Adalid, no sé si tienes algo que decir ahí. Solamente aplaudir la iniciativa del ISEP para que aprendamos de nosotros mismos. Definitivamente no hay mejor lugar para enriquecer nuestras experiencias desde lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces, me sumo al pedido de Lisbeth para que cada uno de ustedes muestre, ¿no? Muestre elementos importantes de su trabajo para enriquecernos entre todos. Yo voy a ser el primero en verlos y por supuesto, enriquecer mi propia experiencia con eso. Perfecto. Entonces, les contaba, al inicio les contábamos que tenemos la participación de Darío, de La Calle Habla, de Alex y Samantha de Chasquicom, está Pepe, pues Pepe aquí es de la casa de Siglis, y ellos también quisieran compartir contigo. Te paso con Darío, que quiere pues preguntarte alguna cosa en concreto, Adalid. Adelante, mi estimado Serafín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Soy Darío Robinson, de la provincia de Esmeraldas, al norte del Ecuador, de acá de Ecuador. Yo soy parte de La Calle Habla. Nosotros en algún momento teníamos una radio online. Ahora este programa, por problemas de espacio físico, nosotros tenemos La Calle Habla, ahora es un programa juvenil. En la provincia de Esmeraldas tenemos ya 4 años al aire y tocamos algunos temas. Tengo una pregunta, Adalid. Verás, tú hablabas de la comunicación, que hay que poner en práctica, la comunicación en la práctica diaria. Ahora, La Calle Habla actualmente es un programa comunitario, pero que se transmite los martes y los jueves
en una radio privada, ¿cómo lograr que un programa comunitario tratar de transmitir nuestro objetivo a través de una radio privada? No te olvides que como que van a chocar los intereses, no va a ser el mismo interés que nosotros tenemos como La Calle Habla, de un programa comunitario, al de la radio privada. ¿Cómo lograr empatar eso? ¿Cómo poder aprovechar ese programa pero que no vayamos a tener problemas con los intereses de la empresa privada? Darío, te mando un saludo muy cordial. Y cuando comas un bolón de verde en tu hermosa tierra, por favor, acuérdate de mí. Darío, en realidad creo que la respuesta nos la va a dar tu propia experiencia. No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil que una visión comunitarista que trabaja por la justicia esté en un medio privado. Es poco común, más bien. Pero tú lo estás logrando, tú lo estás haciendo con tu grupo. Entonces, más bien, cuéntanos cómo lo haces. Este es un desafío desde hace muchísimos años en distintos medios, no solo en la radio, sino en televisión, sino en la prensa, el de tratar de entrar en estos medios donde hay un público amplísimo, además teniendo una sola visión de sociedad. No hay fórmulas. Lo único que yo puedo decirte es que hay que hacerlo. Darío, hay que seguirlo así. ¿Sí? Y más bien te pediría que le pongas énfasis a la manera como ustedes están trabajando y que nos cuentes a todos por qué está siendo posible. En el medio privado, una experiencia como de ustedes, la que incomoda a la empresa privada, está siendo siempre escuchada. Una respuesta bien materialista, sin duda, es porque les estás dando rating, les estás dando audiencia. Ambos están ganando. Ellos ganarán sus pesos con eso y tú estarás ganando el hacer comunidad en un medio privado que de repente muchas veces ni escucha lo que estás haciendo. Cuéntanos, tú, por favor, cómo están trabajando este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros como organización, como La Calle Habla, nosotros desde el 2009, nosotros empezamos recibiendo un recurso del Estado en esa época para instalar una cabina radial, pero ahí nos dedicamos a hacer radio online y luego con el espacio físico que teníamos se nos pidió y luego decidimos no quedarnos de brazos cruzados, sino que más bien aprovechar con la Ley de Comunicación del Ecuador, el artículo 36, y presentar una propuesta en la radio más grande de la provincia de Esmeraldas. Entonces, en base a eso, el artículo 36 nos permite y le obliga a todos los medios del país tener programas comunitarios que tengan que ver con los pueblos y nacionalidad. Y nosotros presentamos una propuesta como pueblo afrodescendiente. Y ahora tenemos, ya en septiembre de este año, vamos a tener Dios mediante 4 años al aire, en La Calle Habla. Para la gente de otros países que están acá conectados, pues nosotros en el Facebook estamos como La Calle Habla, en Twitter, @La Calle Habla, y en Instagram, @La Calle Habla 1, en número. Y nosotros también damos cursos de radiolocución que es totalmente gratis. Por cierto, el último curso que dimos, el 5º curso, nos dieron material de los compañeros Chasquicón. Ellos nos ayudaron con un material también de aquí de Signis. Entonces, eso al inicio, obviamente, la gerente de la radio, siendo una joven, no permitió que el programa saliera al aire porque dijo que un programa como el nuestro costaba $3.500. Pero ya cuando vio nuestro trabajo, más bien ella nos empezó a ayudar y ahora en la actualidad lo que nosotros estamos hablando son temas que pasan en la ciudad. Eso es lo que puedo comentar. Muy bien, Darío, muchísimas gracias. Cuando escribas la experiencia, por favor, desarrolla mucho este tema, porque te das cuenta de lo que hacemos, lo mucho que vamos a aportar a otras experiencias también, y seguramente otras experiencias van a compartir contigo la manera como están trabajando también este tema. Que signifique también es un poco de motivación para que todas las personas se animen a leer las diferentes experiencias de los otros países. Solamente ha salido un par de comentarios más y creo que ya estamos 1 hora y piquillo, entonces como que vamos ya cerrando el programa. Lisette Prieto, de CEPALTE Colombia, dice que desde el programa que hago, dice Lisette, estamos trabajando el tema de el parto respetado, humanizado, doulas parteras. Me gustaría poder compartirlo y también contar
cómo sucede, contactar cómo sucede en sus países. Ahí tiene una bonita inquietud. Y Shirley Burgos, también de Colombia, de la red de radios escolares, dice, también es posible preguntar si nuestra experiencia o proyecto mejoró o ayudó al buen vivir. Es decir, si desde la llegada de la experiencia su percepción cambió en torno a la comunicación y la transformó en su corazón. En nuestro caso, muchos chicos, dice Shirley, tuvieron tanta afinidad que ahora sueñan con ser líderes de comunicación. Hay dos comentarios puntuales, Adalid. Muchas gracias, Shirley, por este último aporte. Va a ser importantísimo que cuando hagamos las entrevistas a los sujetos podamos incorporar esto que ella nos está sugiriendo. Va a enriquecer sin duda la percepción sobre el trabajo que estamos haciendo. Y lo de Lisette, pues miren, nos está poniendo ya en las puertas de nuestro siguiente módulo. O sea, el siguiente y último módulo de esta experiencia va a ser el compartir la experiencia. Y a mí me alegra tanto que antes de llegar a ese punto estemos ya con la inquietud, picándonos el bichito de la importancia de comunicarnos, de aprender entre nosotros mismos, compartiendo lo que estamos haciendo. Ya con esto, mi querida Sonia, tienes que darte por satisfecha porque el objetivo de este proyecto se está cumpliendo por demás. Estamos aprendiendo mucho todos de todos. Muy bien, entonces cerramos por hoy día esta conferencia virtual del tercer módulo, Análisis Crítico de la Experiencia,